en la aplicación, en la redundancia de la ley, sino también en el respeto a la diversidad y a la forma distinta de pensar. Lo que hace mejor el trabajo de una comisión como esta no es que todas y todos pensemos iguales. Lo que hace que una comisión como esta, que es la Comisión de Derechos Humanos, al frente con una mujer que ya lo dijo Diva, conoce perfectamente el tema, es que esas diferencias que nosotros hemos tenido, hemos sido capaces de dar el paso siguiente, que es ponernos de acuerdo. Los derechos humanos no pueden negociarse. El derecho humano es eso, un derecho inherente desde que nacimos. Hay quienes pensamos que los seres humanos tienen derechos humanos desde que nacen y hay quienes pensamos que los tienen desde que están concebidos en el vientre. Esas diferencias, esas cosas, son las que van a permitir que este país avance. Yo estoy segura que la lucha de los partidos políticos en la arena electoral es una, pero la lucha de los partidos políticos en la política pública debe ser otra. Y es obligación de nosotros, desde el Senado de la República, desde la Cámara de Diputados, desde los congresos locales, desde las comisiones estatales, desde la Comisión Nacional y desde las distintas trincheras que ocupan las asociaciones civiles, es responsabilidad de todos construir un país mejor. No puede seguir siendo un discurso que nos una solo hoy en una época que se antoja solo electoral. Tiene que ser un discurso que en los hechos se traduzca en realidades para los mexicanos que cada día están más ávidos de que los políticos nos pongamos de acuerdo. Por eso yo celebro muchísimo pertenecer a esta comisión y celebro muchísimo contar con compañeras y amigas como Angélica de la Peña, como Diva Astelum, como Lucero Saldaña, porque en la comisión que a mí me ha tocado presidir en este año, Comisión contra la Trata de Personas, ellas han participado, no solo lo han hecho muy bien, sino lo han hecho con toda responsabilidad. Despolitizar, pero despartidizar cualquier comisión es la mayor obligación que tenemos quienes servimos a México. Y hoy servir a México se puede traducir en esos dictámenes que están ahí planteados en ese micrositio, pero especialmente en que los ciudadanos y los mexicanos y las mexicanas puedan entender que los derechos humanos no son un asunto de juego, ni tampoco pueden ser solo un asunto de discurso, que tienen que ser una realidad ya. Y yo los invito a todos a que busquemos la forma de que estas cercanías, no solo en ideas, y estas lejanías, no solo también en ideas, sean el motor que nos impulse a todos a avanzar y a perfeccionar nuestros marcos jurídicos, porque esa es la obligación del Poder Legislativo, hacer mejores leyes, no más leyes. Muchísimas gracias a todos, buenos días. Muchas gracias, senadora, por su mensaje. Se suman con nosotros y damos la bienvenida al licenciado Felipe Solís Acero, subsecretario de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación. Y a la licenciada Nora Arias Contreras, delegada en Gustavo Amadero. Damos ahora la palabra al licenciado Luis Raúl González Pérez, presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Muy buenas tardes, tengan todos ustedes, todas y todos ustedes. Senadora Angélica de la Peña, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Senadores, apreciables senadoras y senadores presentes, apreciables miembros del Consejo Consultivo de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, estimada ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, distinguido señor gobernador del Estado de Coahuila, estimados representantes de organismos no gubernamentales y de organismos públicos defensores de derechos humanos, estimados miembros de los medios de comunicación, señoras y señores, agradezco la amable invitación para acompañarlos en la presentación del informe de actividades correspondiente
al tercer año del ejercicio de la Comisión de Derechos Humanos del Senado de la República. Quiero reconocer el importante e intenso trabajo legislativo que ha venido desarrollando el Senado de la República y de manera muy particular la Comisión de Derechos Humanos de la 62 legislatura, como se puede observar en el informe que hoy se presenta. La reforma constitucional del 10 de junio del 2011 es la más trascendente que ha tenido nuestra Constitución en la materia. Ya lo señalaba así la senadora Angélica de la Peña. La misma estuvo precedida de importantes reformas que incorporaron diversos derechos fundamentales en el texto constitucional, ampliándose el catálogo con otros derechos que se agregaron con posterioridad. Por ejemplo, a la alimentación, al deporte, a la cultura física, al agua, a un ambiente sano, al Internet, a la identidad y a ser registrado de manera inmediata al nacimiento. Las mencionadas reformas constitucionales han requerido grandes ajustes a las leyes secundarias, que las armonicen y hagan viables, demandando un arduo trabajo legislativo para alcanzar la calidad técnica que brinde certeza jurídica al gobernado y a las autoridades a las que van dirigidas. La etapa transicional que vivimos en materia de derechos humanos ha tenido entre sus objetivos colocarlos en el centro de la administración para que orienten todos los mandatos y políticas de Estado, al hacer explícita la obligación de todas las autoridades de someter sus actos a su estricto cumplimiento. En la debida protección de la dignidad humana se asienta el fundamento de los derechos humanos, base y condición de todos los demás. En consecuencia, la labor legislativa debe tener como base y esencia el respeto a los derechos humanos. Como señaló Jorge Carpizo, la idea de la dignidad humana es el sustento del ordenamiento político, jurídico y social de una comunidad, por lo que se debe asegurar su vigencia mediante la defensa y protección en la Constitución, en la ley y en los instrumentos internacionales. Aquí mismo la senadora Angélica de la Peña nos decía que la dignidad humana es el eje a través del cual se debe de articular todo el sistema de acción de los poderes públicos. En ejercicio de las atribuciones que en su ámbito de competencia cada instancia tiene, existe entre la Comisión de Derechos Humanos del Senado y la CNDH vínculos que las unen en el trabajo que realizan. Algunos de esos nexos derivan de la reforma constitucional en materia de derechos humanos de 2011, que tuvo entre sus propósitos fortalecer y ampliar las facultades de los organismos no jurisdiccionales protectores de los derechos humanos. En la Comisión Nacional de Derechos Humanos hemos hecho el compromiso de ejercer plenamente las atribuciones que se le han otorgado en esa reforma y en la ley que la rige. Reconozco la disposición de la Comisión de Derechos Humanos del Senado de hacer efectiva la propuesta de iniciativa legislativa para eliminar la reelección del presidente de la CNDH. Es tarea importante también y quisiéramos trabajar conjuntamente con ustedes en la elaboración de los proyectos de las leyes generales en materia de desaparición forzada y sobre tortura. Ello contribuiría a fortalecer las bases para enfrentar esos problemas, además de cumplir con los compromisos contraídos con organismos internacionales. Senadoras y senadores, no basta, también hay que decirlo, tener buenas leyes. El respeto cabal a los derechos humanos se inscribe dentro de un asunto mayor, que es el respeto a la ley, a las normas en general. De este modo, tendríamos que reconocer que para construir un Estado regido por el principio del imperio de la ley y los derechos humanos, necesitamos de un cambio en el que los individuos, independientemente de cualquier otra condición, se respeten a sí mismos, respeten a sus semejantes y así puedan respetar las leyes. Hay que pensar en derechos, pero también en obligaciones,